Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos para estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. Jeremías capítulo 1. En el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 1, por favor. Vamos a estudiar este capítulo, el capítulo 1. Vamos a empezar con el versículo 1. En Jeremías 1 tenemos el llamamiento de Jeremías. Dios dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Todo creyente ha sido llamado por Dios a ir y a ser discípulos. Algunos como pastores, otros como misioneros, misioneras y otros manteniendo su profesión. Todos somos responsables de cumplir la gran comisión de evangelizar y discipular a este mundo. Aprendemos de Jeremías esto, él obedece al llamado. Aprendemos algunos detalles en cuanto al llamado de Jeremías y en el capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Jeremías pertenece a una familia sacerdotal, su padre era sacerdote. Va a vivir en Ananot, a 5 kilómetros de Jerusalén, una de las ciudades asignadas por Josué para que los sacerdotes pudieran vivir ahí. En el versículo 4, nosotros observamos el llamado de Dios a Jeremías. Él le dice, versículo 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. 123 veces aparece esta frase. Siempre el llamado de Dios va a ser a través de su palabra. De esas 123 veces que aparece esta frase, en 30 ocasiones se repite en el libro de Jeremías. Hermano, el llamamiento de Dios no va a venir por un sueño, por una visión, por algo místico. El llamamiento de Dios va a venir a nosotros a través de su palabra. Siempre ha sido así. Así es que si nosotros mantenemos una correcta relación con la palabra de Dios, Dios nos va a hablar. Si nosotros no mantenemos una relación cercana, diaria, permanente, al leer la Biblia, al escuchar su voz, al estudiar la palabra de Dios, Dios puede estar llamándonos como lo está haciendo, pero por nuestra falta de contacto con la palabra, nosotros no escucharemos la voz de Dios. ¿Quieres saber si Dios te está llamando? De hecho, Dios llama a todos. La única manera de darte cuenta es teniendo una relación cercana con la palabra. El versículo 5 nos da unos detalles del llamamiento a Jeremías. El texto dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Observa 3 verbos importantes en este versículo. El verbo conocer. Ese verbo se utiliza hace referencia a un conocimiento profundo, a un conocimiento íntimo. La persona que mejor te conoce es Dios. Él sabe cómo te formó. Él sabe cuál va a ser tu ministerio. Él sabe cuál va a ser el lugar donde le sirvas. Si nosotros mantenemos una relación cercana con Dios, Él nos va a mostrar para lo que Él nos hizo. Se usa el verbo santificar. Santificar significa apartar una cosa o una persona para su servicio. Eso es santificar. Y sabes, Dios había apartado a Jeremías desde el vientre de su madre para que este hombre se convierta en un
profeta, todo creyente va a llegar a encontrar el llamamiento y el lugar de servicio cuando nosotros nos apartamos, nos consagramos para Dios, nos limpiamos de la influencia del mundo y nos apartamos consagrando nuestra vida a Dios. El verbo dar, te di por profeta a las naciones. El verbo significa asignar. Así es que el ministerio, el trabajo de este profeta Jeremías no surgió de una brillante idea que él tenía. Dios lo había escogido, Dios lo había santificado y ahora él le había asignado un ministerio específico a través del cual Jeremías debía servirle. Ahí tienes unos pocos detalles en cuanto al llamado de Jeremías. Observa algunos obstáculos que Jeremías tuvo que enfrentar para llegar a servirle al Señor. En el versículo 2 y 3 está el primer obstáculo. Palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Josías, Joacín, Sedequías, 3 reyes de Judá. Observa, creo que es más fácil verlo así. Hay otra diapositiva esa. Josías, Joacín, Sedequías. No se menciona a Joacás porque duró 3 meses en el gobierno, ni a Joaquín que duró 3 meses en el gobierno. Así es que Jeremías sirvió al Señor como profeta durante estos 5 últimos reyes que llegaron a reinar sobre Judá, desde el 640 hasta el 586 y un poco más. 50 años de ministerio. Este hombre sirvió al Señor. Y sabes, en esos años donde estos últimos 5 reyes sirvieron, ya había ocurrido algo importante en la nación de Israel. En el 721 antes de Cristo, la nación de Israel se había dividido en 2. La tribu del norte, conformada por 10 tribus, habían sido deportados ya a Babilonia por su desobediencia. Y las otras 2 tribus a las que llega a profetizar Jeremías, la tribu de Judá como se la conoce, esta tribu estaba siguiendo los mismos pasos y era cuestión de tiempo para que esta población, estas 2 tribus que quedaban, llegaran a ser llevadas a Babilonia y terminara su vida por muchos años, por 70 años en verdad, en ese lugar. Era una situación difícil. Dios estaba levantando al último profeta Jeremías, quien iba a ministrar a Judá antes de la deportación. Les había levantado a este profeta para darles esa última oportunidad. Por años Dios había levantado profetas para hablar a la nación y decirles que necesitan regresar de su vida pecaminosa. Y ahora tenemos a un hombre que antes de la deportación va a dar una nueva oportunidad a esta gente para que lleguen a arrepentirse, se vuelvan a Dios y no les ocurra la deportación que iba a venir después de este último rey llamado Sedequías. No era el mejor tiempo para trabajar. No era el mejor tiempo para ser profeta. Y como viste en la diapositiva, en la siguiente diapositiva, debemos recordar que en la siguiente, cuando leemos el libro de Jeremías, una pequeña tabla, debemos recordar que el libro de Jeremías escribe antes de la destrucción.
El libro de Lamentaciones, y se llama Lamentaciones por eso, 5 poemas fúnebres. El libro de Lamentaciones se escribe después de la destrucción. Jeremías estuvo en ese tiempo específico, donde él pudo profetizar un momento antes de que llegue la deportación, y por la desobediencia de esta tribu de Judá y no se volvieron a Dios, este hombre observó cómo se cumplió la palabra de Dios, cómo la gente fue llevado en 3 grupos, en 3 deportaciones allá a Babilonia. Y luego, después de la deportación, él escribe el libro de Lamentaciones, mostrando lo difícil que fue la vida de esta nación, la nación de Judá, por su desobediencia a Dios. No podemos revisar todo el libro de Lamentaciones, pero observa algunos versículos de este libro después de que ocurrió la deportación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes, mis ancianos, en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Otra cita: niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y sus jóvenes yacieron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Observe el versículo, regréselo un ratito. La gente fue llevada a Babilonia. Algunos quedaron ahí en la ciudad, unos cuantos. Pero cuando uno entraba a la ciudad de Jerusalén, veía a niños y viejos, a sus cadáveres ahí en el suelo por la matanza de los babilonios, al apresarlos, al matarlos, y a muchos de ellos llevarles a Babilonia, y unos cuantos quedaron ahí en esa ciudad. Imagina lo que era caminar por ese sitio. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien los repartiese. Está hablando de la situación en Jerusalén. Poca gente ahí, muchos cadáveres, los pequeñuelos mendigando un vaso de agua. Los que comían delicadamente, la gente de dinero, fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros. El lugar donde se botaba el estiércol era el basurero de la ciudad. Y la gente que comía delicadamente, la gente que tenía plata, ahora algunos de ellos se quedan en Jerusalén y ahora tienen que buscar comida en el basurero. La situación es crítica. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Imagina lo que era ver a pocas personas viviendo ahí en Jerusalén y observando cómo se morían literalmente de hambre. Observe, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Hemos visto esto. Podemos rasgarnos las vestiduras por observar lo que le pasa a Venezuela. Esto no tiene comparación. Esto es tremendo, ver a mujeres piadosas por la desesperación, tener que cocer, tener que cocinar a sus hijos para no morirse de hambre. No era el mejor momento para servir a Dios. Ahí es una cita larga que habla del saqueo y la destrucción del templo. Hemos visto esto.
Y sabe, hermano, si usted ha llegado al punto de pensar que usted está enfrentando circunstancias difíciles para servir al Señor, si usted está pensando que ya sirviendo al Señor las cosas se ponen difíciles y se ponen complicadas, y ha pensado en abandonar, en yo ya no quiero servir en este ministerio de la iglesia, o yo ya no quiero ser pastor, o no quiero ser misionero porque las cosas son difíciles, son complicadas, ustedes no entienden mi situación. Cuando usted piense en las dificultades de servir al Señor, recuerde a Jeremías. Es tremenda las circunstancias. Él pudo decir, yo no quiero esto. La gente se muere de hambre, ¿qué va a pasar conmigo? Y pudo ser la situación económica, política y espiritual un argumento válido quizás para muchos, el que Jeremías pudo utilizar para decir, yo no voy a servir al Señor. Mira lo que me puede pasar, mira cómo está la nación, mira cómo la gente se muere de hambre. Recuerde que Jeremías se quedó en Jerusalén. Él no fue con los deportados, se quedó ahí con los pocos en ese sitio. ¿Sabe? Hay un segundo obstáculo en el verso 6 que este hombre pudo usar, de hecho lo usó. Observe lo que dice. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. La palabra niño se usa en este contexto para describir a una persona entre 16 y 35 años. Los estudiosos dicen que probablemente Jeremías tenía 20 años cuando recibe el llamado. Observa el obstáculo que él pone. Él dice, he aquí, no sé hablar porque soy niño. No tengo experiencia, no tengo el conocimiento suficiente. ¿Cómo voy a llegar a ser un profeta de Dios si todavía me falta aprender, si todavía me falta experiencia? Llegó a menospreciarse a él mismo y usó esa realidad como pretexto, como obstáculo para responder al llamado claro, al llamado específico que Dios le estaba haciendo. ¿Cuál es el obstáculo que tú pones para servir a Dios? Piénsalo por un momento. Nos podemos identificar con Jeremías. Porque tú y yo tendemos a poner impedimentos y obstáculos para decirle al Señor, sí, aquí estoy, envíame a mí. ¿Cuál es el obstáculo en tu vida? ¿Sabes? Pasó el tiempo. Jeremías pudo usar el obstáculo de esta crisis económica y espiritual y llegar a decir, hasta aquí nomás, aquí me jubilo, aquí renuncio. Se enfrentó con otro obstáculo, la falta de fruto en el ministerio. Y puedes ver ahí la cita en la pantalla que dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Esas frases están en mayúscula porque es interesante cómo estas personas que estaban escuchándole a Jeremías repiten constantemente ese detalle de no querer oír. Capítulo 6. Versículo 10, versículo 19, capítulo 7, versículo 13, 24, 27, 28, capítulo 9, versículo 6, 13, 14, capítulo 11, versículo 4 y 8. Hay varios momentos en la vida del ministerio de este hombre, donde este hombre predica fielmente, donde este hombre
cumple con su servicio y la gente no obedece, la gente no hace caso al ministerio. Y se ha servido al Señor en cualquier ministerio. Y no ves fruto. Y tu ministerio desde la óptica humana fracasa. Puedes sentir exactamente lo que Jeremías sentía. Te puede pasar como pastor, como misionero, como misionera, como un hermano que pertenece a una iglesia y tiene un ministerio y observa que tiene en escuela dominical 2 o 3 niños, o en los jóvenes tiene 10 jóvenes, o en cualquier otro ministerio tiene 1, tiene 2, y puede experimentar el fracaso del ministerio donde no entiende por qué la gente no apoya, por qué la gente no obedece, por qué la gente no escucha. Jeremías experimentó desde la óptica humana el fracaso en el ministerio. Él pudo decir, esto no funciona, cerrémoslo, hagamos otra cosa, esto no funciona. Él tuvo muchos momentos en su ministerio donde pudo utilizar esta falta de fruto como un obstáculo para decir, hasta aquí queda mi servicio al Señor. Esto pasa a los pastores, a los misioneros, a las misioneras. Esto pasa al creyente individual. Puede ser que no tienes un ministerio. Puede ser que tu ministerio es discipular a una persona. Y estás orando por esa persona y estás dando tu vida por esa persona. Y esa persona no obedece, no reacciona, no ves fruto. Todo creyente puede experimentar el fracaso en el ministerio. Jeremías continuó siendo fiel. ¿Sabes? A veces un obstáculo en el ministerio puede ser la seguridad personal. Observa la cita. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo. Observa, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo, de cierto morirás, porque has profetizado en nombre de Jehová, diciendo, esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Al inicio del ministerio, antes de la deportación, cuando Dios le había dicho, profetiza porque está a punto de pasar la deportación y mi pueblo debe volverse a mí. Y cuando Jeremías fielmente profetiza a la tribu de Judá, ¿observas? El pueblo, los líderes, los sacerdotes, los que debían entender mejor, se oponen y estaban a punto de matarle. Y Dios milagrosamente le salva. Cuando lees Jeremías, vas a ver que este evento no es un evento aislado. En todo el ministerio este hombre tuvo que experimentar problemas difíciles. Su propia vida estuvo en riesgo. No tuvo una esposa. No tuvo hijos en quienes apoyarse. Dios le dijo, te prohíbo que te cases y tengas hijos. Es un ministerio muy particular el de Jeremías. Tienes que enfocarte en esta situación crítica, si es que no te cases. Estuvo solo, enfrentando la muerte. Y Jeremías pudo usar la necesidad de tener seguridad personal como obstáculo, como excusa, como razón valedera para decir, hasta aquí llega mi ministerio. Aquí no voy más, no va más esto. No puedo poner en riesgo mi vida. Hermano,
en vez de concentrarnos en las cosas difíciles del servicio al Señor. Deberíamos aprender a enfocarnos en los recursos que Dios nos da para cumplir su ministerio. Versículo 8 en tu Biblia, primer recurso. Estamos en capítulo 1. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Versículo 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hermano, es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios el mejor y el más grande recurso que tenemos de Él. Es saber que Él está con nosotros, está en nosotros, lo que debe ayudarnos a enfrentar las cosas difíciles de servir al Señor, los propios obstáculos que se pueden levantar o que nosotros podemos levantar para no servir al Señor. Debemos recordar que es Él el que nos va a acompañar, el que nos va a ayudar, el que nos va a proveer, el que va a contestar a nuestras dudas, a nuestras preguntas. Él no nos deja solos. Es su presencia la que nos acompaña. Versículo 8 otra vez. Segundo recurso. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Verso 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Dios no le dice que no va a tener problemas. Habla de librar, es decir, va a haber dificultades. Pero en medio de esas dificultades tú y yo podemos contar con la protección de Dios. Jeremías, la cosa no va a ser fácil. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. La vida cristiana no es fácil, la vida de un pastor, de un misionero, de una misionera, la vida de un creyente que se compromete a evangelizar y a discipular, no va a ser una vida fácil. Pero la protección de Dios estará ahí. ¿Observas? Verso 18, tercer recurso que Dios nos da. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. ¿Observaste la frase ciudad fortificada? Esto hace referencia al muro de una ciudad. Las ciudades estaban construidas con muros sumamente altos, sumamente gruesos, porque encima de esos muros los carruajes, los carros de guerra jalados por caballos se transportaban por encima del muro para proteger el lugar donde les estaban atacando. No eran muros delgaditos como los que nosotros hacemos en nuestras casas, eran sumamente gruesos. Y Dios le dice a Jeremías, porque he aquí que yo te he puesto como ciudad fortificada. Hermano, la fuerza viene de Él. Y las cosas pueden ser difíciles y puedan ser complicadas. Y cuando obedecemos al llamado de Dios, siendo pastores, misioneros o misioneras, o siendo creyentes que mantienes una profesión y eres fiel al Señor a la hora de evangelizar y discipular, van a haber momentos difíciles. Y puedes sentirte con poca fuerza. Pero recuerda, Él nos fortalece. Él le puso a Jeremías como una ciudad fortificada. Su oposición, ¿observaste? Vino de los reyes de Judá, de sus príncipes, de sus sacerdotes y del pueblo de la tierra. Gente con posición, gente con dinero, con autoridad. La gente que debía recibir el mensaje de Dios a través de Jeremías fue los que llegaron a oponerse. Dios no dijo no va a haber oposición. Va a haber.
ha sido puesto como mi ciudad fortificada. Verso 9, cuarta provisión de Dios. Y extendió Jehová su mano y tocó su boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Es bueno capacitarse en un instituto. Es bueno capacitarse a través de leer libros, a través de leer la Biblia, a través de estudios formales o informales. Es bueno. Pero debemos darnos cuenta que al final de todo, la capacitación viene por mano de Dios. Él le dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Puede ser que tú te sientes como una persona que no sabe todo lo que tiene que saber. Eso no pasa a todos los creyentes nada más, y los pastores estamos exentos de eso y nosotros ya nos las sabemos todas. No es así. Dios capacita, Dios enseña, Dios nos muestra lo que tenemos que saber y lo que tenemos que enseñar. La capacitación viene de Él. Cuando mantenemos una relación cercana con Dios, con su palabra, Él nos va a ayudar a entender. Él es el dueño de la inteligencia y la sabiduría, dice Proverbios. ¿Observas? En vez de enfocarnos en nuestros obstáculos, en nuestras dudas, en nuestras preguntas, debemos aprender a enfocarnos en Dios y en su provisión. Él está con nosotros, Él ha decidido protegernos, Él está ahí para darnos la fuerza que necesitamos, Él está ahí para capacitarnos y ayudarnos a saber lo que tenemos que decir, lo que tenemos que conocer. Enfoquémonos en la provisión de Dios, en los recursos de Dios, en vez de todas las dudas y preguntas que podemos tener a la hora de servir. Jeremías, Dios nos dice cómo responder. Observa verso 8 otra vez. ¿Cómo deberíamos nosotros responder a su llamado? El texto dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Verso 17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos. En versículo 8 y en versículo 17 se repite la frase no temas. Son diferentes palabras griegas. La primera frase, no temas, habla de sentir pavor. La segunda frase, no temas, hace referencia a estar consternado y abatido. No importa el temor que tú tienes. Puede ser pavor, puede ser consternación, abatimiento. No importa el miedo que tú tienes. Importa los recursos que Él nos da para cumplir su labor. Así es que necesitamos responder, ejercer nuestra confianza y nuestra fe. No temas es un mandamiento, es un imperativo, no es una sugerencia de Dios. Dios le ordenó a Jeremías no tener temor. ¿Por qué? Porque los recursos que Él estaba dando eran suficientes para cumplir la difícil situación, la difícil comisión que Dios les estaba dando. Versículo 17. Nuestra segunda respuesta a Dios, a su llamamiento, debería ser: tú pues, ciñe tus lomos. ¿Observó la frase? Ciñe tus lomos. Literalmente, amarra tus pantalones. Hermano, nosotros necesitamos responder al llamado de Dios, no solo ejerciendo confianza y fe, necesitamos responder al llamado de Dios con valentía. A veces nuestra respuesta temerosa, con dudas, nos hace preguntarnos qué tipo de Dios tenemos. Parece que nuestro Dios es muy pequeño.
Porque si creemos en un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios que llama y provee y da todos los recursos que se necesitan para el llamado, entonces voy a levantarme con valentía y responder de esa forma al llamado de Dios. El verso 17 nos da un tercer elemento en nuestra respuesta al llamado. Tú pues ciñe tus lomos, levántate. Un llamado a la acción. Levántate. Porque el creyente llega a dejar que los años pasen y continúa con sus dudas, con sus preguntas, con sus obstáculos, continúa pensando en la inmortalidad del cangrejo y la vida se va. Hermano, necesitamos levantarnos y ponernos a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer a cada uno de nosotros. ¿Observas la respuesta que Dios espera? Acción. Levántate. Verso 17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. Hay que hablar. Esa es la respuesta. Hay que hablar. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos recelo, cuando tenemos vergüenza, cuando pensamos qué van a decir mis compañeros de trabajo, qué van a decir las personas del barrio a los que puedo compartirles la palabra. Dios espera que nosotros hablemos todo cuanto les mande. Dios nos ha llamado a todos. Todos somos responsables de responder al llamado de Dios de esta forma en la que Dios esperaba que este profeta respondiera. Ejerzamos nuestra confianza y fe en Dios. Parémonos valientemente. Pongámoslo en acción y abramos la boca para decir a un mundo que se pierde sin Cristo: en Cristo hay salvación. ¿Sabes por qué? Se necesita responder de esta forma. Porque es urgente el llamado. Observa versículo 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Jeremías, el ejército está viniendo. Los babilonios están transportándose desde el norte. Es inminente el castigo, es inminente la deportación. Es cuestión de horas para que yo llegue a castigar a este pueblo y les lleve a Babilonia, deportados a causa de su maldad. Jeremías, es urgente que te levantes. Es interesante las dos ilustraciones que Dios utiliza para mostrar la urgencia de responder al llamado y de empezar a hablar. Utiliza la vara de almendro. La vara de almendro es la primera planta que aparece cuando se inicia la primavera. Es la primera planta.
La olla que está hirviendo y está a punto de desbordar, Dios le dice, mira, está a punto de desbordar la ira de Dios. Necesitas levantarte, cristiano, necesitas amarrarte bien los pantalones y hablar de Cristo, porque este mundo se pierde. Porque nosotros levantamos obstáculos en vez de responder obedientemente al llamado que Dios ya nos ha hecho. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuál va a ser tu respuesta, hermano? ¿Eso es para otro? ¿El pastor debe hacerlo porque a él le pagan para eso? ¿O tú y yo vamos a entender que todos hemos sido llamados? Y Dios necesita pastores, misioneros y misioneras para ir a otros lugares, para establecer iglesias. Pero Dios necesita abogados, doctores, ingenieros, vendedores, amas de casa que estén ahí y que en el sitio donde están y donde trabajan abran la boca valientemente y le cuenten a este mundo de Cristo. Espero que no sea una canción nomás lo que cantamos, dile al mundo de Jesús. Espero que sea nuestro compromiso a Él. ¿Observas? Gracias por la ofrenda de la pancarta. Empezamos aquí, lo más cerca de nuestra iglesia, de esta iglesia, Instituto Bíblico. Y observa, nos vamos alejando geográficamente. ¿Sabes por qué pasó esto? Porque hubieron hermanos que estuvieron dispuestos a orar, dar e ir. Todavía necesitamos que de este sitio donde tú estás sentado se levanten otros, todos en verdad, para orar, para dar generosamente a la obra de Dios, y algunos para ir. El día de ayer, acostado en la cama, sin sueño como es mi costumbre, cogí el celular, abrí una aplicación y me puse a anotar los nombres de hermanos de esta iglesia que alguna vez me dijeron a mí, yo he sido llamado por Dios. Probablemente la lista no está completa, la memoria no es lo mejor que tengo. Conté 11. 11 están en mi lista. Los puse ahí para orar. Conté 11. Y yo me pregunto, ¿cuál es el obstáculo? ¿Es difícil? Sí. ¿Es una bendición? Por supuesto que sí. ¿Cuál es tu obstáculo para obedecer al llamado de Dios? Oremos. Padre Celestial, gracias por este capítulo 1 de Jeremías. Gracias por la bendición que siempre tenemos cuando estudiamos tu palabra. Señor, nos identificamos con Jeremías,
poniendo obstáculos, haciendo preguntas, teniendo dudas. Gracias porque a pesar de los obstáculos de Jeremías, en un momento dijo, yo obedezco. Y tuvo que experimentar un ministerio difícil. Y a lo largo de esos 50 años de servicio, se presentaron situaciones donde pudieron ser utilizadas por él como nuevos obstáculos para decir, hasta aquí no más. Gracias por la fidelidad de este hombre. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos responder a tu llamado, ejerciendo nuestra confianza, nuestra fe, con valentía, con acción, abriendo nuestra boca y contando a todo mundo que en Cristo hay una vida diferente. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor, cerrado sus ojos. Puede ser que alguien nos está visitando en esta mañana. Y si ese es su caso y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Gracias. ¿Alguien más? Por primera vez. Para la persona que se identificó como una visita, si usted desea, totalmente voluntario, no se sienta presionada, por favor, no es la idea. Si usted desea, usted puede tomar sus cosas, puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado esa persona va a conversar con usted. Si quiere venir, hágalo con toda confianza. Padre Celestial, te damos gracias por la persona que nos visita. Te ruego, Señor, que tú que conoces sus necesidades conforme a tu voluntad, tú puedas suplir. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos, muchos luchando con dudas, con preguntas, con obstáculos. Ayúdanos a levantar la cabeza y ayúdanos a darnos cuenta que a pesar de lo difícil que puede ser, tu presencia está con nosotros, tu protección está ahí, tu fortaleza nos acompaña y tu capacitación siempre se hará presente. Pedimos tu bendición. Usa nuestra vida, Señor, para tu gloria, que hoy y todos los días lleguemos a ser testigos de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bienestar. Usa mi vida,
es que Dios es amor, Él quiere darles perdón a los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz y razón. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en mí su amor, pronto se rinden a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Amén.